Empecemos. Bien, la fiebre en realidad es un motivo de consulta común en la población pediátrica. Los papás son los que más tienen este problema para poder manejar las fiebrecitas, ¿no? Muchas de las cuales podrían ser poco, en este caso, no muy alarmantes para los médicos, pero sí los papás van a acudir muy frecuentemente por una fiebre. A cualquier hora han habido casos que han llegado pues con bebés con temperatura de 38 grados a las 2, 3 de la mañana y le preguntas a los papás cuánto de tiempo han viajado, han viajado hasta una hora para poder ser atendidos por esa fiebrecita. Pero realmente estas fiebrecitas, ¿qué condiciones puede aquejar este paciente aparte de esta fiebre? ¿Cierto? Muchas veces decimos, oye, te has venido pues una hora para una fiebre que al final no tiene mucho significado. No, 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 no. Debe haber visto los papás que tienen muchos hijos o de repente uno o dos, pueden notar de repente algo muy extraño en este niño para poderlo traer a esta hora muchas veces. Muchas veces podría ser de repente un cuadro viral, pero en muchos casos algo deben haber visto estos padres para poder llevárselos a la emergencia o a la consulta, ¿no? Para trasladarlos desde muy lejos. Entonces, como les decía, va a ser una preocupación con consecuencias para nosotros en esta situación, dependiendo en qué condiciones podemos encontrar. Y muchas veces estos pacientes pueden desencadenar una enfermedad que no podemos encontrar en ese momento. Por eso es la denominación de la clase como fiebre sin foco. Los factores que sugieren una infección grave incluyen, en este caso, la edad del paciente, ¿no es cierto? Los estudios muestran que un paciente febril menor de un mes, un neonato, ¿cierto? Va, en este caso, ser un factor de riesgo para una infección grave. La hipoactividad es otro factor. Algunos pacientes pueden tener erupciones petequiales. Hemos tenido muchas referencias de establecimientos que tienen que diferenciar, ¿no? Si son petequias, de repente son picaduras de pulgas. Hemos tenido pacientes donde les ha picado la pulga por toda el área del dorso y todo tiene petequia. Y bueno, pues al evaluarlo bien y haciendo bien la historia clínica, han sido pues picaduras de pulguitas, ¿no? Pero habría que estar bien eh, atentos a que no solo sea una picadura si es que llega a presentar una fiebre, pensando en otro tipo de enfermedades. El llenado capilar, eso sí lo conocen, al revés y al derecho, ¿no? Si ustedes que están, ustedes ven que el llenado capilar es mayor a 2 o 3 segundos, el riesgo de que haya una infección es más alta y que probablemente el niño esté empezando a descompensar. Y bueno, el aumento del esfuerzo respiratorio en nuestros pacientes. Constituye factores que sugieren una infección grave, ¿no? Eso sí es bastante claro. Como les había dicho, es una de las razones más comunes la fiebre sin foco para los bebés menores de 3 meses que acuden a un establecimiento de salud, a consultorios, a establecimientos de salud que ustedes van a tener. En este caso, los que ya pasaron por pediatría ya deben haber tenido experiencia en estos pacientes. Los que no han, todavía no han pasado, hay que tener algunos tips. Desarrollar el ojo clínico, por favor, eso es importante para cada uno de ustedes en el transcurso del desarrollo de nuestra carrera, ¿no? El ojo clínico en niños tiene que ser así, porque como les dije, el papá lo trae porque tiene ojo clínico de padre. A veces, doctor, me preocupa, lo veo y no ha lactado en toda la tarde, mi bebé normalmente se acaba las 2 tetas y ahora con las justas lo ha chupado y está que duerme y ha hecho fiebre, ¿no es cierto? Y el ojo clínico, ves cómo está el bebé, ¿no? Activo, reactivo, frecuencia respiratoria, las características de la piel. Bien, dentro de la definición se define como un lactante que presenta menor a 38 grados centígrados, axilar o vía rectal, la que puedan utilizarse. Me imagino que ahora vamos a utilizar en mayor frecuencia
los termómetros digitales, eh, sin una fuente identificable de historia de examen físico, ¿no es cierto? Lo que hay que ver acá es preguntar en lo posible las características previas a la fiebre, ¿no? ¿Cómo era un paciente? Por eso las definiciones dicen es un paciente con fiebre sin foco, previamente sano, ¿no? Estamos hablando de estos tipos de pacientes que previamente haya estado sano, ¿no es cierto? Previamente ha estado el control. En la actualidad tenemos que ver el contacto epidemiológico, dónde vive, las características de la vivienda, cómo se alimenta, ¿no es cierto? Con quienes vive, hay otros niños. Y es característico que en la mayoría de los niñitos que vienen, por ejemplo, con fiebre sin foco y después desencadenan un cuadro diarreico, por ejemplo, tienen un niño al costado que le invita a cualquier cosa, hasta que juega, toca al bebé, y lógicamente que a estas alturas y en nuestra situación actual, eso ya no se debería de estar dando. Bien, ¿qué cosa es lo que nosotros debemos aprender? ¿No es cierto? Necesitamos un equilibrio, ¿no es cierto? Entre el riesgo, debe haber esto de aquel, este equilibrio entre el riesgo de no identificar, notificar y tratarlo adecuadamente a estos pacientes. Eso es lo que debemos aprender, ¿no es cierto? Lógicamente que a través de la historia hemos desarrollado múltiples criterios para estos pacientes, para manejar adecuadamente a nuestros pacientes. Hemos visto qué factores de riesgo nos pueden ayudar más, ¿no? Qué factores no, pero siempre, si ustedes se dan cuenta, tiene que haber el antecedente histórico de que previamente haya estado sano. Entonces, aquellos niños que hayan tenido algún tipo de patologías previas, entonces eso es debería de ser de repente un tema aparte, pero ahorita hay que tocar lo que es paciente febril previamente sano, cómo abordar a estos pacientes y cómo manejarlos a estos pacientes. Aquellos que han estado previamente enfermos con alguna comorbilidad o alguna otra patología, la actitud es lógicamente distinta. La incidencia, esto ya ha sido estudiado, no hay mucha variación en el transcurso de estos tiempos. Es cierto, las tasas, por ejemplo, de estos pacientes para que desarrollen una enfermedad bacteriana o una sistémica o una bacteriemia, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, de estos niños que tienen fiebre sin foco previamente sano, ¿sí? Las estadísticas nos dicen, oye, hay una incidencia entre 7 a 21% para desarrollar una infección bacteriana sistémica, de 1 a 5% para una bacteriemia oculta, lo que normalmente denominamos. El paciente febril, previamente sano, ¿no es cierto? El porcentaje para que me desarrolle una bacteriemia es de 1 a 5%. Entonces, ¿cómo debemos actuar con esto? ¿Qué debemos hacer? Entonces, si llega un paciente con 39 grados o 40 grados a la emergencia, ¿cuál tiene que ser tu actitud? Pero de repente llegó ya sin fiebre, entonces, ¿qué vas a hacer? Porque después de estas fiebrecitas, estos bebés, pasa la fiebre y muchos de los niños están muy bien, están activos, reactivos, hasta se sonríen y ríen. ¿Qué cosa tienes que hacer? ¿Cómo tienes que actuar en estos casos? ¿No es cierto? Entre el 5 y 19% para una infección urinaria. En niños en los 3 primeros meses de vida, la infección más frecuente que llega a complicarse es una infección urinaria. Bien, hemos estado manejando a través de la historia, por ejemplo, como les había mencionado, qué criterios nos puede ayudar para nosotros poder decir que estos pacientes son, pueden tener menos riesgo de una infección. ¿Cómo puedes tú identificar a este paciente? ¿No? ¿Cómo identificas realmente que este paciente tiene o no algún riesgo de infección bacteriana? Entonces, hay criterios que nos van a ayudar, lógicamente. En este caso, por ejemplo, tenemos, de todos estos tienen que cumplirse, lógicamente, todos los factores, como dice, para decir que es bajo riesgo y poder enviarlo a la casa. El aspecto, como decía, hay que desarrollar
el ojo clínico, si es un bebé que es activo, reactivo, luce muy bien, el llenado capilar perfectamente, lacta adecuadamente. Entonces, tiene un buen aspecto. El aspecto general es un punto muy importante. La ectoscopía nosotros manejamos bastante. El paciente previamente sano, definido por las siguientes características. Si este paciente que tiene 28 días, un mes, eh, es un recién nacido como antecedente a término, no haber recibido tratamiento antibiótico perinatal, no haber estado hospitalizado más tiempo que la mamá, no haber sido tratado por hiperbilirubinemia o no explicada, en este caso, no estar ni haber recibido tratamiento, no haber estado previamente hospitalizado, no presentar enfermedad crónica o de base. El antecedente de un paciente que llega a la emergencia o a la urgencia, es importante preguntar, señora, ¿cuánto tiempo ha estado hospitalizado? ¿Si ha recibido algún antibiótico? ¿Si ha tenido alguna patología previa? A veces algunas mamás ni saben por qué se han quedado los bebés, pero puedes considerarlo que ya está teniendo algún riesgo previo para poder estar desarrollando una infección bacteriana. Pero si no, pues estás considerando que este paciente está teniendo bajo riesgo de infección bacteriana. Ya, no, que no haya una infección evidente, ¿cierto? Piel, tejidos blandos, articulación, oído. Hay que acostumbrarse, los maestros siempre dicen, agarra el otoscopio y mírate todos los oídos que te vengan en emergencia. Mírate todos los oídos que tengas en consultorio. Mírate todos, ¿no es cierto? Viendo todos vas a poder al final identificar qué oído no es normal. Ahora que están ustedes en formación, véanse todos los oídos. No van a encontrar un otoscopio en emergencia a la mano siempre, pero los que tengan oportunidad de comprarse, cómprense y vean todos los oídos. Viendo todos los oídos, se van a dar cuenta ustedes cuándo un oído no es normal y cuándo otro oído, ¿no es cierto? Y van a afinar su técnica para evaluar a un bebé. Pues no es sencillo, un niño que tiene 2 años y medio, 3 años, verle el oído, a ver, pues agárrenlo, ¿no? Va a tener que agarrarlo como Tupac Amaru, hacerle su Moisés y recién poder verle el oídito. Los valores de laboratorio va a depender mucho de las características del paciente en las que vas a tomarle la muestra. En estos pacientes es difícil tomarle la muestra, no a todos les vas a poder tomar, pero si es un paciente que viene con fiebre, tiene 39 grados, luce bien, todos los antecedentes previos están ok, ya dice, oye, si este paciente no me parece un sistema, pero de todas maneras vas a tener que hacerle un examen dependiendo de la edad, en qué momento y en qué condiciones. Los leucocitos en sangre entre 5.000 y 15.000 te baja el riesgo de que sea una infección, ¿no es cierto? En este caso, los callados entre 1.500 por milímetro cúbico, menor a eso, menor a 10 leucocitos por campo en sedimentos de orina. Hay bastante controversia en este sedimento urinario, la forma de tomarlo. Se supone que la mejor forma de tomar es a través de una punción suprapúbica o un sondaje con todas las medidas higiénicas adecuadas. Eso se considera, pero a ver, si ustedes ven nuestra realidad, ¿a cuántos pacientes podemos hacerle solo un sondaje? Muchos de los papás son muy renuentes, no, no desean que le hagan ningún procedimiento invasivo. Peor va a ser una función lumbar. Lamentablemente acá tenemos que juntar o utilizar nuestros colectores urinarios previa higiene de los genitales del bebé. Eso, si te sale menos de 10 leucocitos, obvio, ¿no? ¿Es cierto? Ya se te baja tu riesgo. En niños con diarrea, menor a 5 leucocitos por campo en un examen microscópico. Entonces, todos estos factores van a terminar eh, ayudando a que nosotros podamos definir en este momento que este paciente no tiene muchos factores de riesgo para desarrollar una infección bacteriana sistémica. Por lo tanto, podemos evaluarlo en 24 48 horas, ¿no es cierto? Y el acceso a la evaluación, a los establecimientos de salud, tiene que estar siempre, porque no sería justo si teniendo este paciente y estás, no sé, a ver,
en Cangallo y te viene el paciente de Pampa Cangallo donde no hay médico, está a una hora y le dice, bueno señora, regrese mañana. Y el día siguiente no hay carros, no hay buses, no viene, no vaya a ser que se te complique. Entonces, hay que ver las características donde lo haces. Estos criterios se supone que están hechos por lo general para aquellos, para aquellos pacientes que tienen acceso a los servicios de salud lo más cercano posible. Felizmente, en la actualidad tenemos establecimientos de primer nivel casi al alcance de todos los peruanos. No puedo decir porque no conozco muchos lugares donde probablemente no haya un médico que pueda hacer este tipo de evaluación. Pero ustedes, cuando estén en el primer nivel de atención, tienen que tener estos criterios. Si ustedes están en una posta y el familiar viene a 6 horas de camino, yo lo observo 24 horas en su posta, lo dejas, le dan todas las condiciones, porque hay establecimientos que ya pueden dar las condiciones, lo evalúas clínicamente al paciente al día siguiente, ya no es necesario hacer otros exámenes. Si clínicamente luce bien, mejora su estado general, de repente le viste algún signo de alarma distinto a lo que normalmente se ve, vas a tener que referirlo o en todo caso, si no hay, lo vas a tener que dar de alta. Bueno, hay varios estudios, como les había mencionado, ¿no es cierto? En estos pacientes que tienen fiebre sin foco y que al final hasta lucen muy bien, ¿no? Como les dije, lactan, hasta te sonríen y terminan estando perfectamente cuando lo evalúas, pero la mamá te dice, doctor, ahora tenía la tasa 39, lo evalúas, no le encuentras ningún foco, le haces un examen, está todo normal, ¿no es cierto? Entonces probablemente esté incubando algún microorganismo y como luce muy bien, está todo tranquilo y tiene un acceso a la salud, puedes darle de alta. Pero siempre tienen que pensar en entre el 2 y 6% de neonatos clasificados como de bajo riesgo, finalmente fueron diagnosticados con enfermedad bacteriana. ¿Es cierto? Esto de acá siempre hay que tener en cuenta. ¿Qué nos va a ayudar? ¿Para qué nos ayuda este dato? Porque al final a la madre le vas a tener que decir, mire señora, lo veo estable, no hay ningún cuadro clínico evidente de una infección evidente, pero probablemente no vaya a ser de que hay una bacteria que en el transcurso de la hora se descontrame. Entonces hay que tomar una actitud frente a este neonato. Por eso es que la mayoría de los neonatos, ¿cierto? Con fiebre sin foco, se hospitalizan. Y por lo general, estas fiebrecitas son cuantificadas en el momento en que llega el paciente, ¿cierto? Y los maestros dicen bien claro, hay que creerle a la mamá, siempre hay que creer, porque ellas son las que están ahí. Si no la vas a hospitalizar, entonces por lo menos hay que observarlo. ¿Cuánto tiempo? Hasta que desarrolle otro pico febril, ¿cierto? Porque de repente no confías en que la mamá no sabe ver el termómetro, o de repente de hecho no lo ha visto y tenía, es claro, hay pacientes que llegan, doctor, ¿con cuánto de fiebre ha tenido? Estaba con 36.7, doctor, estaba quemando. ¿Seguro, señora? 36.7, 36, 36, menos de 37, sí, doctor. Estaba quemando, yo vi el termómetro y tenía 36.7. Entonces, ¿ahí qué crees? ¿A lo que te dice la madre que estaba quemando, que estaba caliente, o a lo que vi en el termómetro? Pues yo le creería a lo que la mamá dice, oye, estaba caliente, estaba muy caliente, estaba quemando, esa temperatura no es lo normal. Entonces pudo haber estado sobreabrigado y de repente ha sido fiebre y la mamá le dio mal el termómetro. En esos casos, puede ser una reevaluación o dejarlo en observación de acuerdo a las características del bebé. Pero para eso nuestros establecimientos del primer nivel no están preparados para tener pacientes en observación. Y en hospitales tampoco. En la condición actual en la que vivimos, menos. Un neonato que la mamá te dice que estaba quemando, estaba irritable, estaba que lloraba, le dio paracetamol, le bajó la fiebre, pero cuando le midió la temperatura era 36.7 y le vuelves a repreguntar y no era 38, no, pero le dices que no es fiebre, pero estaba quemando, te va a decir la mamá, ¿qué haces en la emergencia? ¿No? Entonces, las recomendaciones claras y precisas para las mamás si tienen acceso al servicio de salud. La presencia de una enfermedad viral, oye, la madre dice, es una gripe, ¿no? Es un virus, es un COVID, ¿no es cierto? No tiene que negar una evaluación de estos neonatos.
su evaluación completa. Desnuden al bebé, vean, revisen nosotros, cómo es su reactividad frente a tu examen físico del bebé. Es activo, reactivo, fíjate sus reflejos, si son adecuados para la edad o no. Dígale que lacte un ratito a la mamá, lacta muy bien, lacta con fuerza, ¿no? Luce bien, hasta se ríe el bebé, ¿no? Pero no quita de que si sospechas de que es un virus, o si ya diagnosticas que es un cuadro viral, no le hagas una evaluación. Porque por ahí se nos puede pasar algo. Este es un algoritmo que lo saqué, no lo he estado revisando y me pareció el que más puede acercarse a nuestra realidad. Algunos exámenes no los tenemos, pero me pareció interesante porque a mí personalmente me llama la atención de que está todo ordenadito y podemos nosotros definir a esos pacientes. Mientras tengas criterios de manejo de estos pacientes, va a ser muy difícil que alguien pueda hacerlo mejor. Podría ser, nada es perfecto. Pero miren, ¿no? ¿Cómo podemos clasificar? Un paciente, un neonato, por ejemplo, acá, fiebre sin foco en un lactante de 0 a 24 meses, ¿cómo va a ser nuestra actitud? Si estos pacientitos los encontramos estables, sin ningún factor de riesgo, previamente sano, ¿cierto? Vamos a tener que definir primero la edad. A la cabeza va la edad. Si es un neonato y encima es menor de 21 días, ¿cierto? De frente, hay que hacerles los exámenes de laboratorio. Entonces, al hacerle los exámenes de laboratorio, vamos a tener que definir ciertas características en el cerebro. Entonces, lo primero que haces es el examen de laboratorio. Puede lucir muy bien este paciente, pero necesariamente a todos los pacientes con estas características vamos a tener que hospitalizarlo. Un paciente con fiebre sin foco, menor de 21 días, hay que hospitalizarlo, sí o sí. ¿Estamos? Ahí no tiene que quedar duda. Entonces, ¿qué exámenes a pedirle? Un examen de orina, hemograma, tenemos proteínas C reactivas, tenemos procalcitonina, esperemos que en el transcurso de este año y por la coyuntura en la que vivimos, ya se nos otorgue o la posibilidad de hacer ese tipo de examen. Las guías españolas sí recomiendan un examen de líquidos cefalorraquídeos, que es un examen de líquidos cefalorraquídeos, cultivos, de orina, sangre y el cultivo de líquidos cefalorraquídeos. Todos los exámenes con sus respectivos cultivos. Bien, entonces todo el paciente menor de 21 días, hospitalizado. Ojo cerrado. Estamos, le pedimos sus exámenes correspondientes y le iniciamos sus antibióticos después de los exámenes. Muchas veces va a ser bastante difícil de repente solicitar, porque sí se ha visto el caso, de hacerle un cultivo de líquido cefalorraquídeo, un hemocultivo o un urocultivo. En el seguro hemos tenido problemas hace 2 años en donde no teníamos la posibilidad de hacer hemocultivos. Teníamos pacientes con sospecha de sepsis o sepsis probables, manejando 7 días, 10 días, sin tener ninguna posibilidad de hacer un hemocultivo porque no teníamos los reactivos. Pero todo aquello no quita a que tú ya le puedas iniciar el antibiótico a tiempo. El hecho de que tú no puedas tener uno u otro examen no significa que no le vas a dar el tratamiento antibiótico correspondiente. Paciente menor de 21 días, fiebre sin foco, luce bien, se hospitaliza, le pide los exámenes correspondientes e inicia su antibiótico terapia. ¿Cierto? Entonces, dentro de los antibióticos va a depender, muchas veces van a tener problemas, no sé, pero es algo cotidiano. La demora de la toma de exámenes, es poco raro la dificultad para tomar un hemograma, por ejemplo, ¿no es cierto? O es un poco raro para
tomar la muestra de orina. Doctor, todavía no orina, ya pasaron 4 horas y ya viene a iniciar los antibióticos, doctor, es que todavía no ha orinado. Oye, ya iníciale, el paciente ya tiene que estar en hospitalización con un tratamiento antibiótico. Pero en el caso de que sí tuvieras toda la mano, entonces puedes evaluar e iniciar tu tratamiento antibiótico en este caso. Pero si demora, tú iniciale y le haces una revaluación posterior y defines la dosis y el medicamento utilizado. Entonces, el tratamiento estándar en neonatos, ya todos conocen, todos los que han pasado por pediatría y neonatología, eso lo tienen la memoria de los dedos, ya ni siquiera se acuerdan los dos y los dedos nada más escriben por sí solos, ¿no? La ampicilina más gentamicina, ¿no es cierto? Es el tratamiento en caso de que haya algún tipo de sospecha de alguna complicación o que esté el cuadro clínico, este, en este caso, con un examen de laboratorio, un hemograma patológico, un líquido cefalorraquídeo patológico. Entonces, el tratamiento va a tener que cambiarse. Por ejemplo, tenemos que acá considerar el uso de antivirales. ¿En qué condiciones? Y eso está escrito en las guías españolas, por ejemplo. No a todos se les va a iniciar una antiviral, no, hay que ver si hay sospecha de una varicela, por ejemplo. Por eso es bueno examinar a los pacientes. Lo desnudas, lo ves todo y no ves ninguna vesícula, no sospechas, por ejemplo, de varicela. Pero si le ves una vesícula o dos que tengan características de una varicela y viene por fiebre y sin foco, ¿no es cierto? Y dices, oye, este será varicela, no será varicela, pero tiene menor de 21 días, es febril. Inicia su antibiótico y puedes ya iniciarle su antiviral, ¿cierto? Y si convulsionó, ¿qué dicen las guías españolas? Iniciarle un antiviral. Entonces, agregar a nuestro tratamiento antibiótico neonato un antiviral. Eso quería recalcar porque a veces llegan y dicen, no, es una convulsión febril. Sí, pues, pero después le puedes suspender el antiviral cuando salga tu examen de líquido cefalorraquídeo si le has llegado a tomar, porque a este bebé que llega con convulsión febril menor de 21 días hay que hacerle una punción lumbar, sí o sí. Así esté el paciente activo, reactivo, hay que hacerle la punción lumbar, porque no solo considerarlo como convulsión febril, ya está demostrado, y los españoles lo están utilizando. Bueno, este paciente hospitalizado, ¿no es cierto? Si nuestro paciente va entre 22 a 90 días, las edades lo he sacado ya de la guía española. Esta guía lo publicaron en noviembre de 2019. Me pareció interesante porque antes decías hasta los 27, 28 días estaba el límite entre 3 semanas y 4 semanas. ¿Qué hacemos con estos niños? No, ahora ya es característico. ¿Qué haces con los niños entre los 22 días hasta los 90 días? ¿No es cierto? Entonces, en este caso, si tienes el paciente febril, una fiebre sin foco, en estos lactantitos, sus exámenes de laboratorio. Igualito, su examen de orina, su hemograma, la proteína C reactiva, procalcitonina, ojalá que algún día. Yo creo que en este año puede ser una adecuada oportunidad para que nos puedan ya otorgar exámenes de laboratorio. Yo creo que después de esta pandemia nos van a empezar a dotar de más exámenes de laboratorio. El cultivo de orina y cultivo de sangre. Se han dado cuenta que acá falta algo, a diferencia de los neonatos. No está la punción lumbar, ¿no? La punción lumbar no se encuentra. Si estos exámenes están alterados, como cuando considero un examen alterado, ¿no? Si tú encuentras un examen de orina patológico, está alterado, o una proteína C reactiva mayor a 20 miligramos por litro. Procalcitonina no tenemos, pero ahí lo tenemos de dato porque eso sí lo usan en hospitales nacionales. Y el recuento de neutrófilos mayor a 10.000 a 10.000 neutrófilos por microlitro. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente si nos sale un examen? En este caso le estás tomando bastante importancia el examen de orina
y al examen, al hemograma. Si tu hemograma es patológico o tu examen de orina es patológico o los dos son patológicos, vas a definir si a este paciente lo vas a manejar dentro del hospital o fuera del hospital. Entonces, ¿y en qué momento lo vas a manejar? Dentro del hospital y fuera del hospital. ¿Qué es lo que tienes que hacer mientras tanto? Dejarlo en observación. Lo observas en emergencia con su tratamiento antiviral. De ahí define. En las condiciones actuales, en nuestra región, no sé, la mayoría de ustedes va a trabajar en el primer nivel de atención, en el SERUM. Lo que se tiene que hacer, lo que tiene que hacer, por ejemplo, en pacientes de 22 días, ¿no es cierto? Es todavía neonato. Estos pacientes, por favor, refieran, ¿no? Es un neonato, todavía lo van a tener que referir. Si pasa de ser neonato, está al mes, lo pueden dejar en observación en su establecimiento y definir si lo van a manejar ambulatoriamente, ¿no es cierto? O lo van a tener que hospitalizar. Si están al primer nivel de atención y no tienen hospitalización, van a tener que referirlo. Y referirlo a un hospital que maneje pacientes pediátricos o neonatales en este caso. Con todo esto de la evaluación de los establecimientos de salud, en realidad, si ustedes se encuentran, no sé, en una microred o en la red Guanta, por ejemplo, que sea referencias de Guanta, si ustedes tienen un neonato de 23 días con un leucocituria y un hemograma patológico, ¿a dónde lo referirían? O sea, ustedes tienen que llamar al hospital de Guanta y lo primero que tienen que preguntar es, ahora tengo un paciente y requiere manejo hospitalario por pediatría o neonatología. Y el jefe de la guardia lo que les va a decir es, pues, sí, tenemos camas, tenemos pediatra 24 horas o neonatólogo 24 horas, de acuerdo a su nivel de complejidad. Entonces van a tener que referirlo ahí. Entonces, o decir, si no tiene, el mismo jefe de la guardia dice, ¿sabes qué? Llévatelo de frente al hospital de Huamanga, lo vas a tener que traer a Ayacucho. Todo esto, en este año, me imagino que se va a resolver el problema de recursos humanos y en los hospitales más grandes de la región, como San Francisco, Inguiri al frente, Cangallo, Puquio, Guanta, ¿qué más se me olvida? Son los más grandes. Acá, Jesús Nazareno, se resolverá la brecha de recursos humanos y tienes que referir esos establecimientos. En el primer nivel de atención no van a tener muchos antibióticos que acá se pueden observar. Va a ser bastante difícil encontrar, por ejemplo, cefotaxima, ¿no? Ceftriaxona puede ser que haya ya en el primer nivel de atención. Pero como ustedes todavía ahorita van a estar en el hospital, sí, pueden ya iniciar el tratamiento, ¿no es cierto? Pueden ya iniciar el tratamiento. Y estos pacientes observarlo 24 horas. Si estamos en el hospital, 24 horas. Pero si ustedes han rotado por el Hospital Regional de Ayacucho, que ya están acá, o el seguro, no tenemos un área de observación para neonatos entre 22 días y los 29 días, o el mes de edad. No hay. Todo niño que requiere tratamiento antibiótico de estas características, hay que hospitalizarlo. ¿Ya? Hay que hospitalizarlo. Si es mayor de un mes, ¿ya? Es lactante ya menor, ustedes se atreverían todavía a darle de alta si va a requerir los antibióticos que están ahí. No, también hay que hospitalizarlo. No tenemos seguro un área de observación para neonatos. Para lactantes menores no sería ideal observarlo en emergencia en las actuales condiciones en las que estamos. Si no tuviéramos esta pandemia, ¿cierto? Si no lo tuviéramos, ya podríamos observarlo en emergencia, en el seguro. Ahora, en el hospital regional, ahí tenemos camitas también al fondo, he visto 4, 6, como 8 camas de observación, ¿cierto? Ahí podemos observar. Observamos 24 horas, evaluamos clínicamente y definimos. Si el paciente sigue febril, sigue irritable, de repente no luce adecuadamente, hospitalicen.
Ya no lo tengas más de 24 horas en el área de observación. Hospitalízalo, no tienes que estar ya dándole vueltas, que de repente para la tardecita le toma otro hemograma. No, hospitalízalo. Tu evaluación clínica, por favor, los médicos, desde el momento que salen, son clínicos. Ya tienes un primer examen. Hay muchos exámenes que no te van a ayudar, pero clínicamente no luce bien el paciente, hospitalízalo, porque nos ha sucedido. Hemograma normal, urocultivo negativo, examen de orina negativo, examen físico negativo, a los 3 días el paciente está delicado. Entonces, muchas veces los exámenes de vida diagnóstica son muy aislados y muy raros los casos, pero en vez de ayudarte, te envían al desvío. Eh, si los exámenes son normales, ¿no es cierto? Si los exámenes son normales, en estos pacientitos, en ese rango de edad, ¿qué sugiere? Ustedes como médicos se ponen a pensar, ya les expliqué, la incidencia y los estudios nos dicen del 100% de pacientes, entre el 2 y 6%, a pesar de que luce bien, tiene exámenes normales, ¿no es cierto? Y tiene todo una evaluación clínica normal, ¿no es cierto? ¿Qué sugiere la literatura española? Dejarlos en observación, observarlos a estos pacientes en emergencia, no necesariamente iniciándoles un tratamiento antibiótico. En algún momento hay, hay, hay escuelas donde dicen, sí, oye, por lo menos ponle la primera dosis una dosis de ceftriaxona y mañana lo revalúas, porque con una dosis no te va a mejorar ni empeorar el cuadro clínico. Es lógico. Y en muchos casos utilizan una primera dosis de antibiótico. Pero la mayoría de los estudios, la mayoría de los colegas dicen, no, uso de antibióticos y observación 24 horas, sin antibióticos. Le haces una nueva evaluación clínica y acá sí, puede ser hasta una nueva evaluación, un nuevo hemograma, de acuerdo con este paciente, para si lo vas a enviar o no a su casa. 24 horas, luce bien, sin ningún factor de riesgo, estamos hablando de este rango de edad, le das de alta. Si clínicamente luce bien, no hay factores de riesgo, de repente hasta la fiebre ha empezado a ceder, lacta mejor de lo que había venido, te puedes dar de alta en un día sin 24 horas sin problemas, ya puedes darle de alta. Pero si ves algún signo de alarma o sospechas de algún cuadro infeccioso, puedes repetirle un examen, ¿no? Siempre con autorización de los papás, porque los papás lo que más les aterra es que estés tomando el examen de sangre a cada rato. Y sí es traumático que te tomen a cada rato el examen. De todos los brazos morados, tenerlo. Y peor si te van a colocar un endovenoso. Ya. Eh, hablamos de 0 a 24 meses. Ahora, en pacientes que son mayores de 90 días, ¿no es cierto? Y están estables, estamos hablando de 3 meses. ¿Qué hacer en estos pacientes? En realidad han habido estudios, me acuerdo, desde hace 5 o 6 años, he estado revisando algunos estudios y sí me acuerdo en esos años cuando preparaba a veces algunas diapositivas para ver o para ver cómo se puede manejar, porque es frecuente que vengan a la emergencia pacientes con fiebre sin foco, es bastante frecuente. Entonces, oye, tiene 90 días, mayor de 90 días, tiene un mes, 2 meses, ¿cómo manejar en cada uno? Por ahí encontré un estudio en donde la, la temperatura jugaba un rol muy, 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 muy importante para poder nosotros definir a estos pacientes y sospechar de alguna complicación. Es así que a mayor temperatura de estos pacientitos, de estos lactantes menores, ¿no es cierto? De estos lactantitos, a mayor temperatura, el riesgo de una infección bacteriana era un poco
mayor de aquellos que tenían menor temperatura. El límite lo pusieron 40 grados. Si un paciente tenía más de 40 grados, ¿no es cierto? El riesgo de que sea una infección bacteriana sistémica o que desarrolle este paciente, o que esté desarrollando en este caso, ¿no es cierto?, era mayor de aquellos que no. ¿No? Es por eso que los españoles dijeron, oye, si encontramos un paciente que tiene la temperatura mayor o igual a 40.5 grados, ¿no es cierto?, hazle todo hazle un hemograma, pídele su PCR, su procalcitonina, su examen de orina. Entonces, pídele, porque este paciente sí tiene más riesgo de hacer una infección sistémica que un paciente que tiene menos de 40 grados. ¿No? El examen de orina, temperatura mayor a 39 grados centígrados en varones menores de un año y en todas las niñas. Bueno, en nuestra actualidad todos los varoncitos hasta esa edad siguen utilizando pañales, las niñas también, por eso es que la incidencia de ITU es a veces hasta un poco mayor en algunos estudios en niños menores de un año que en niñas. Lo otro es que hay que considerar dentro de tu historia clínica, muchas veces los pacientes vienen, doctor, ayer tuvo 38, anoche 39 y ahora tiene 40, ¿no es cierto? Y más tarde otra vez 40. Este paciente, ¿no es cierto? Hay que ver y manejarlo bien. Algo debe estar sucediendo y si es persistentemente, como dice en la guía, más de 48 horas, con mayor razón. Listo. Ahora, los antibióticos a esta edad, en mayores de 90 días, por ejemplo, va a depender de los exámenes. Si ya tienes un paciente que le hiciste, que viene con 39, 40, 40.5 de temperatura, vas a tener que definir, ¿no es cierto?, qué antibiótico y en qué momento iniciarlo. Y acabo de ir una pregunta. Ya. En los pacientes con leucocituria, dice, el antibiótico va a depender de la resistencia antibiótica existentes en cada medio. Una pauta adecuada suele ser cefixima 8 miligramos por kilogramo cada 24 horas durante 7 a 10 días. Tratamiento del tratamiento bioral. Pacientes sin leucocituria con elevación de reactantes de fase aguda, procalcitonina, leucocitosis, neutrófilos elevados por encima de su rango normal. Fíjense, están viendo acá, dice ceftriaxona 50 miligramos por kilogramo, máximo 2 gramos. Control clínico en 24 horas y dándose pautas de vigilancia y cuando consulta el centro hospitalario, ¿no? Y cuando consultar, dice cuándo va a llevarlo. Y considerar la observación hospitalaria si hay elevación de la procalcitonina. Se han dado cuenta que la resistencia bacteriana en España no es igual que la nuestra, ¿no es cierto? La resistencia bacteriana en el Perú, el estudio que nos mostraron el año pasado en la jornada que hubo, oye, es resistente a cifixima, nuestras bacterias son resistentes a trifona, ¿no es cierto? Es más, a la nitrofurantoína también hay ligera resistencia, pero sí está indicada vía oral. Amoxicilina más ácido clavulánico, que era nuestro tratamiento hasta hace 2 años, el ideal para nuestros pacientes en Perú con infección urinaria, hay bastante resistencia. Al final nos quedamos con nitrofurantoína y amicacina, ¿cierto? Y va a depender mucho en estos pacientes en qué momento vas a darle de alta. Lógicamente, si tienes leucocitosis con neutrofilia, ¿no es cierto?, la procalcitonina, que no la tenemos, y vas a utilizar antibiótico parenteral, hospitalízalo en emergencia, déjalo observación 24 horas para una infección urinaria. Inicias con amicacina, lo observas, al día siguiente lo evalúas. Si el paciente sigue con fiebre, persiste febril o de repente algo irritable, no está lactando adecuadamente, o de repente solo persiste febril, hospitalízalo. No tenemos por qué darle más vueltas, estamos hablando de niños. Hospitalizas,
se controla el cuadro infeccioso y se da de alta. Lógicamente vamos a tener que esperar el cultivo para ver si realmente en estos 3 días de hospitalización el antibiótico que vamos a estar utilizando es el adecuado. Van a tener bastante problema para darle alta a un paciente. Si has estado utilizando amicacina 3 días, al cuarto día está febril, el urocultivo salió sensible a amicacina, y el paciente ya está perfecto, ¿qué hace? Ya está bien, lacta bien, come bien, todo. ¿Con qué le das de alta? Y lógico, y en tu urocultivo sale nitrofurantoína, no tienen el disco. 3, 4 días. La recomendación es cumplir los 5 a 7 días, darle de alta con antibiótico vía oral. Ahora, si tenemos a nuestros lactantes, a nuestros pacientes en general, ¿no es cierto? Si son inestables, ese sí tiene que ser un manejo. Por eso es ojo clínico, por favor. Necesito que desarrollen ese ojo clínico. Ustedes ven a un paciente, ahora que están en el internado, están los que van a empezar, tienen que tener bastante desarrollado este ojo clínico. No es difícil ver un paciente inestable, un lactante, un neonato inestable. Lo primero que tienen que hacer es, ustedes son los que de repente están más activos y despiertos en las emergencias. De repente el asistente está en otra actividad de las mismas características, evaluando un paciente en piso, evaluando a un paciente en shock trauma, en otro sitio, pero ustedes cuando vean al paciente, ustedes son los más activos, ustedes tienen que llevar la batuta hasta que llegue el asistente. Llega el paciente, lo primero que tiene que hacer está inestable, lo primero que colocarle es oxígeno. Colocas, le pones su cánula binasal o más que reservorio, lo que puedas tener al alcance. Si tienes cánula sería ideal primero utilizar la cánula. Y verificar inmediatamente, ¿no es cierto? Si el paciente requiere ventilación, ¿no es cierto? Puedes en ese momento estar. Por eso se llama unidades de urgencias o emergencias. Y si van a estar en un establecimiento de salud, obligatoriamente van a tener que atender pacientes inestables. No es que van a decir, oye, no soy pediatra, llamen al pediatra, o refieran, tú vas a tener que asistir a ese paciente, ¿no es cierto? Y como les decía siempre, estén ahí cuando hay este tipo de complicaciones o encuentren este tipo de pacientes, por favor, acérquense, vean, ayuden, ¿no es cierto? Ahí es donde ustedes van a aprender. Ahí es donde realmente se aprende. La teoría tienes que tenerla en la cabeza y al momento de estar en la situación, como dicen, oye, donde las papas queman, ahí se va a ver cuánto realmente eres capaz de aplicar lo que has aprendido. ¿Ya? Por favor, ustedes mismos son, verificar su vía aérea, ¿no es cierto? La historia previa, mientras están haciendo, está preguntando al papá en qué condiciones, qué ha pasado, al papá, a la mamá, al que lo ha traído, qué condiciones, cómo, qué características, ¿no? Viene convulsionando, cianótico, ¿no es cierto? Pregunte qué tiempo está convulsionando. Entonces, primero, garantizar la vía aérea, si requiere o no ventilación asistida. Sí he visto que en la mayoría de las emergencias hay un ambulancia. Ahora en la nueva redistribución del seguro no sé dónde está el ambulancia. Me he hecho acordar, voy a revisarlo ahora. Han movido todos los ambientes y no sé dónde estarán. ¿Viste? O sea, eso es lo primero que tenemos que hacer y mira, ¿no? Lo que otro es, no hay que perder la costumbre. No hay que perder la costumbre de que al llegar al área donde ustedes van a atender, en este caso la emergencia, o su establecimiento, lo primero que tienen que verificar con qué material y equipo trabajas. Porque si apenas llegas, te vas y revisas otros ambientes y no las áreas de urgencias, porque todos los ambientes tienen urgencias, me dices, oye, ¿cómo vamos a hacer si llega un paciente en paro? ¿Con qué lo reanimas? ¿No? Viene un paciente COVID desaturando, con saturación de 60, ¿no es cierto? Saturación de 65, ¿no? Con insuficiencia respiratoria severa. ¿Dónde lo vas a atender? ¿En qué condiciones? No lo vas a dejar esperando en la silla de ruedas hasta que habilites una cama, ¿no? ¿Dónde está tu EPP de emergencia? No necesariamente va a estar con el EPP todo el día porque de repente no tienes ni un COVID, pero si te llega uno, ¿no es cierto? Y peor si es un niño.
peor si es un lactante o un neonato, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Hay que llegar a la unidad donde vas a atender y tener todo el equipo necesario para poder manejar estos pacientes. Verifiquen qué cosa es lo mínimo que deben tener. Y si no lo tienes, lo que haces, eche el grito al cielo. Llama al jefe y diga, ¿sabes qué? Necesito esto y ponme esto. No, que no sé, ¿me lo pones ahora o eso es urgente? Yo voy a trabajar con vidas humanas, no voy a trabajar en una televisión y tampoco puedo estar improvisando a última hora. Teniendo las cosas en su lugar, tienes tu ambú, conectas tu oxígeno, llegas al paciente, lo ventilas bien, verifica si tienes equipo o no para intubar, para manejar estos pacientes. Por favor, en el internado, intuben. Los chicos que han estado anteriormente, la mayoría de los chicos han estado intubando muchas veces, ¿ya? Han aprendido a manejar pacientes neonatos, han aprendido a observar pacientes que vienen con alguna patología, han aprendido a desarrollar el ojo clínico en pediatría. Y lo mismo puedes aplicar en un adulto. En un adulto, aplicar el ojo clínico rapidito vas a identificar. A veces dices, oye, sí, yo cuando hago la emergencia, a veces salgo afuera y veo un paciente adulto y le paso la voz, el toque al médico y digo, ¿sabes qué? Afuera hay un paciente que está con respiratorio y está en la cita y está esperando que vean su triaje, ¿no? Nada, puede ser un EPOC, de repente un paciente crónico, todo, pero ya le avisé. Es ojo clínico, que cuando estás moviendo tú agarras y le avisas al colega, a la enfermera o a alguien, y estás solito, tú mismo vas a tener que actuar, ¿no? Igualito tiene que ser en estos niños. Lo ves, lo tienes que ver, ¿no? Y como experiencia, me acuerdo de Angelito, mi COR, cuando estaba haciendo una guardia, estaba tranquila, sus guardias, sus guardias eran tranquilas en la mayoría de las veces. Y me llega asustada en la mañana, dice, Ciro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo, no sabes lo que me ha pasado. ¿Qué? Una mamá me ha llegado y dije, me ha aventado a su niño. Cuando lo veo, estaba muerto. Había fallecido. Había fallecido. Hay muchas mamás que a veces ya traen a los bebés fallecidos. Lo primero es que cuando te lo dije, ¿qué hiciste? Lo agarré, lo revisé, traté de reanimarlo. Había fallecido. No había ni signos vitales. Lo evalué bien, no había signos vitales. Llamó al asistente, conversaron con los padres, y ahí. Lógicamente tienes que llamar al fiscal, ¿no? ¿En qué momento falleció y en qué condiciones? Bien, y esto sí, también como experiencia, me llegó un neonato hace, ¿cuántos años? 2007. No, sí, claro, 2007. 2007, inicios del 2007. Todavía me acuerdo porque me ha quedado como una forma en que uno como médico hay etapas en la vida en que te vas a recordar ciertas anécdotas que no la vas a olvidar. Y sí me acuerdo de este paciente. Era un lactante de 8 meses y era bien, era gordito, pesaba como 12 kilos y tanto. No lo pesaba porque llegó, pero llegó gordito. Llegó polimnéico, desaturando, frío, pálido, deshidratado. ¿No es cierto? Y no había nadie. No había nadie. Estaba la técnica del establecimiento. Me llama y me dice, doctor, hay un paciente. Felizmente que en ese tiempo trabajaba en el establecimiento. Acá cerquita en Acosvinchos. Mireisa, que se llama la técnica. Doctor, hay un paciente delicado. Me dice, paciente delicado. Yo me acuerdo, creo que estaba con una colega, no sé, un médico. Me dice, yo, doctor, hay un paciente grave. Y vivía en la posta. Entonces salgo corriendo y veo, pues, y sí, pues el paciente estaba delicado. Y ahora canalízale una vía, pues, gordito, deshidratado, con las venitas colapsadas. Y digo, mira, tú eres experto. No, doctor, gorditos no le doy. Me dice, a ver, puso una, dos. En realidad sí, pues intenté colocarle, la colega intentó colocarle nada de colocar nada. Es tan difícil, ¿no es cierto? Y al final, en ese juego de estar tratando, hemos pasado, si quiere, unos 5 o 7 minutos tratar de canalizarle uno a un lado y el otro a otro lado, nada, no se podía. Se mueve el equipo de venoclisis a la, a la cara del bebé y le cae el cloruro de sodio en la boca, ¿no es cierto?
Y me doy cuenta y el bebé estaba, que chupaba el suerito que estaba goteando. Y lo primero que hice es abrir el equipo de Mauricio y ponerle a goteo lentito en la boquita. Si viera, se tomaba el cloruro de sodio pucha, como si lo hubiera tomado agua en todo un año. Ya pues, entonces, y está, en algún momento se utilizó ese tipo de procedimientos para hidratar a un paciente, ¿no? Porque la mamá refería que había estado vomitando y todo. Y milagrosamente, inmediatamente cogimos la ambulancia, nos trajimos al paciente con hidratación vía oral. Llegó al hospital, en el hospital también igual se demoraron como media hora en canalizarle, lograron colocarle la vía y bueno, se lo vamos al paciente, ¿no? Y bueno, la otra anécdota, también cuando estaba en la residencia, llegó un paciente casi grave, grave, gravísimo. Ahí las enfermeras son expertas en el hospital. Trataron de colocarle una vía, el caso era imposible, difícil. No lograron con las venas completamente colapsadas, el paciente con trastorno sensorio, cianótico, muy, muy mal. Entonces, y ahora, inmediatamente, ¿no? O sea, en una emergencia, en una urgencia de estos pacientes, no pierdes, no tienes por qué perder tiempo. No pierdes el tiempo. Inmediatamente colocas encima de la cama, busca en ese momento, lo único que había al alcance era las agujas número 18, ¿ya? Porque hasta que consigan las agujas para colocar una vía intraósea, no, no, el asistente colocó, se coloca la vía intraósea, sí, no había ningún temor en ese momento. El maestro era maestro, los maestros han sido maestros. La experiencia hace que puedas tener bastante práctica en eso. Se colocó la vía intraósea, lo hidratamos al paciente, se estabilizó parcialmente, seguía polimédico hasta que salga el AGA, todo. Es un paciente bastante, bastante delicado, pero la vía intraósea debemos aprender a manejar. No hay que tenerle temor. No sé cuál es el temor de una vía intraósea. El temor es que utilizando de repente la aguja adecuada, en algún momento han habido accidentes de, de fracturas, pero es por la técnica principalmente. Monitorea de la frecuencia cardíaca, presión arterial, inicio precozmente posible inclusión de polos de cristaloides en pacientes que vemos con fiebre sin foco, inestables en este caso, ¿cierto? El estado neurológico, eh, ah, esto, oye, lo primero, llega el paciente, ya le pusiste oxígeno, ya está con ventilación, está con su endovenoso, ya al toque, determinar hay que hacerle un amoconcotest, lo primero que tiene que ver, ¿no es cierto? Y conseguir. Todo esto de acá es a la vez, ¿no? No es que, oye, primero hago esto, oye, hago esto de acá después, no, no, es todo a la vez, mientras vas tú ventilando, viendo, colocándole el oxígeno, haciéndole su BPP, y ya la enfermera le está colocando la vía, le está tomando el AGA, y ya vas definiendo cómo vas a manejar al paciente. Después de colocar la vía, ya le estás colocando los bolos de cloruro, ya tienes el resultado del hemoglucotest, ¿cierto? Ya sabes cómo está el paciente, si está alerta, está irritable o está somnoliento, tiene su respiración acidótica, ¿no es cierto? Y ya está con un termómetro en auxilio. Es todo a la vez, es todo a la vez, ¿no es cierto? Si está solo va a ser difícil, ¿no? Generalmente tienen que ser tres. En todos los establecimientos está el médico, la enfermera y la técnica, ¿no es cierto? Es bien raro, antes nos dejaban solitos, pero ahora no, ahora está el equipo, siempre está el equipo. Bien, el uso de antibióticos en estos pacientes, si llegan inestables, fiebre sin foco, sin ninguna otra patología, pero llegaron a las características y estuvieron muy, muy mal, ya lo estabilizaste, ya se está estabilizando, vas a tener que utilizar antibiótico, tratamiento empírico. El tratamiento empírico, por favor, utilizar lo más pronto posible. La demora en la toma de exámenes de laboratorio no puede ser un pretexto para no iniciarlo. Después le puedes tomar, pero ya le puedes iniciar el tratamiento antibiótico. Los esquemas ya son bastante conocidos en menores de 3 meses, ¿no es cierto?
Acá dividimos en 2 etapas, en menor de un mes, lo que conocemos, ¿no? Ampicilina más cefotaxima. Y el ciclovir, ya les dije acá abajito, por eso lo he vuelto a recalcar. Si ha presentado convulsiones, vesículas mucocutáneas o cualquier otro signo sucesivo de encefalitis, si sospechan, por favor, inicien, ¿ya? Porque con 1 o 2 dosis este paciente no se va a recuperar y no va a mejorar su cuadro clínico. Si es que fuera un tratamiento, una enfermedad viral, encefalitis viral, ¿no es cierto? Pero si se recupera y el día siguiente está perfectamente bien, entonces ahí a veces tus juntas se reúnen entre todos y dicen, oye, ¿cómo hacemos con esto? ¿Los retiros? Suspenden, ¿no es cierto? O de repente, no, hay que darle de repente un día más y hay que ver cómo está. O de repente lograste tomarle el líquido cefalorraquídeo y está en cultivo, de repente la decisión es esperar el cultivo, ¿no es cierto? Estas guías sí me, me, me gusta bastante porque es bastante específico, no le da vueltas, no razonas mucho, porque ya tienes más o menos una idea de qué cosas estás manejando y qué cosas necesitas para poder ayudar a nuestros lactantes, a nuestros neonatos. En pacientes de 1 a 3 meses, cefotaxima, 25 miligramos por kilogramo, luego en dosis de ataque puedes utilizar, continuar 50 miligramos por kilogramo cada 6 horas, ¿no? Lo divides cada 6 horas. Estamos hablando de pacientes inestables que hayan venido chocados, ¿no? Probablemente han venido un shock séptico y no tienes ningún foco, porque no sabes de dónde el paciente, porque sí ha llegado un montón de pacientes en todo el tiempo que he estado, tanto en el hospital regional como en el seguro, menos en el seguro como en el hospital regional. La dosis de vancomicina y hay que considerar ampicilina, sí va a depender mucho de la prevalencia de meningitis por Listeria monocytogenes o enterococos. Hay que tratar en lo posible de que cada vez que hagamos una punción lumbar, que nuestros cultivos o estos cultivos en nuestros hospitales estén registrados y hay que empezar ya a tener una data, ¿no? Hay que ser todos los años nuestra comparación qué microorganismos tenemos en casos de meningitis. En mayores de 3 meses, cefotaxima o como alternativa ceftriaxona. En manejo todavía no he visto que se haya modificado, pero estamos hablando de un paciente con fiebre sin foco, inestable, que ha requerido incluso tratamiento con cristaloides. Justo lo que les había mencionado. Si es posible en estos pacientes obtener una analítica sanguínea, reactante de fase aguda y protocolo de sepsis, lo que les estaba mencionando, y su hemocultivo. Y lo que les decía, antes de administrar el antibiótico, su obtención no debe retrasar la administración del mismo. Significa, oye, que no le he podido tomar, doctor, que esto, ya saben qué, iniciar el antibiótico. Ya después veremos cómo resolvemos el problema de los exámenes. Pero es un paciente que viene con un probable shock séptico, fiebre sin foco, y séptico, es obvio, ¿no es cierto? Con clínica de sepsis es obvio iniciar el antibiótico. Después de estabilizarlo, lógicamente, ¿no? Hay indicaciones para punción lumbar y lógicamente que no tiene que estar chocado, tiene que estar estabilizado. Y ahí le haces y esperar el resultado de que está. Y bueno, para ya terminar, hay unas recomendaciones. Esta es una observación que se hicieron en los estudios de los pacientes que acuden a la emergencia por fiebre sin foco, sepsis, sospecha de sepsis, ¿ya? Los procedimientos invasivos neonatales, el seguimiento de los controles prenatales durante el embarazo, diferentes afecciones durante el parto, líquido amniótico meconial, puntaje de altar bajo, reanimación al nacer, siempre han sido predictores independientes del sepsis neonatal. Entonces, por eso es que en algún momento yo me acuerdo, había controversia cuando haces un procedimiento. ¿No? ¿Me escucha? Sí, doctor, lo escuchamos. No, que escuché por ahí una voz, parece que estaban preguntando algo. Entonces,
Antes había controversia, para que me puedan entender, entre cuando hacían procedimientos invasivos, por ejemplo, intubamos a los neonatos, a los prematuritos, los llegamos a intubar y todo el procedimiento limpio, aparentemente, ¿no es cierto? Ha sido en una sola intubación, se utilizó todos los protocolos de asepsia, antisepsia, está el ventilador mecánico, todo ok. Y algunos decían, oye, ¿por qué le vas a colocar antibióticos si no ha habido ni un riesgo? No, eso era antes. Ahora ya se hizo las comparaciones, ¿no es cierto? Que también los procedimientos invasivos son riesgo de infección. Por eso es que ya se inicia con tratamiento antibiótico. Por eso es que ahora en las indicaciones dicen, ¿no? Se inicia antibiótico por riesgo de sepsis, por procedimiento invasivo, ¿no es cierto? Ya se inicia, ¿no? Se les inicia antibiótico. Y sí, pues los estudios demostraron que sí, los procedimientos invasivos tenían ese, ese riesgo de contaminación y posterior sepsis de nuestros pacientes. Para recordarles, las infecciones de tracto urinario son la infección bacteriana grave, más común en niños menores de 3 años, lo cual, por lo que la evaluación de tales infecciones debe realizarse en aquellos con fiebre inexplicable, ¿no? Este es un estudio que hicieron que salió, lo hicieron creo en febrero o marzo, pero lo publicaron ahora en junio, el 16 de junio. Sigue manteniéndose a través, si ustedes se han dado cuenta, a través de la historia, no hay diferencia. El año pasado, infección urinaria, ¿no es cierto?, dentro de los pacientes con fiebre es un poco más frecuente y la que más puede complicar también en niños. Cuanto menos edad sea, más grave puede ser. La evaluación del hemograma va a tener, en este caso, poca sensibilidad, como les decía, para infecciones bacterianas invasivas. Les había dicho, oye, está el hemograma normal, el paciente luce bien, y a pesar de eso, entre 2 y 6% de los neonatos tienen un cuadro de infección, hospitalízalo y inicia antibiótico. Por esto es que cuando ustedes de repente ven a uno de sus asistentes y dice, doctor, ¿cuánto ha llegado con 39 grados? ¿Qué edad tiene? 14 días. Hospitalízalo y inicia el antibiótico. Doctor, ¿no va a esperar el hemograma? No, inícialo ya. El que pasa visita, 1 o 2 días, evaluará si realmente requiere o no continuar con manejo antibiótico. Pero el manejo es ese. Por eso es que muchas veces la sensibilidad de nuestro hemograma a veces sale normal o en rango normal. Al final el paciente sigue siendo séptico. Le haces a los 2 días y sale más patológico. O de repente sale normal. Pero no podemos bajar la guardia nacional. La radiografía, rara vez, si ustedes se han dado cuenta, tomamos en, en mayores de 28 días. Lógicamente, si es que no tienen un cuadro respiratorio, o sea, dificultad respiratoria, o distrés de repente, o le escuchas algún estertor en el examen físico pulmonar, no le vas a pedir. ¿Para qué le vas a pedir? ¿No? Pero en neonatos sí le tomamos. Ya se dan cuenta, en la mayoría de los neonatos que vienen en la calle, le pedimos radiografía, ¿no? Le pedimos radiografía. Lo que estaba dentro del flujograma que les expliqué, la punción lumbar no se recomienda en niños mayores de 3 meses sin signo de focalización. Los protocolos paso a paso, puntaje laboratorio, los algoritmos, el de Rochester que vimos, pueden ser útiles para identificar pacientes bajo riesgo. Es bastante útil. Este algoritmo o estos criterios no son pues de hace 1 año, 2 años, tiene años. Las pruebas rápidas que se puede utilizar para influenza y las pruebas para enfermedad por coronavirus pueden ser valiosas actualmente. Sí, pues, 2 anécdotas. Ayer hice una guardia día en la emergencia no COVID, ¿no? Llegó un paciente con una adenitis cervical de 2 centímetros por 1.7 más o menos, estaba con tratamiento antiinflamatorio, de forma particular, estaba con sintomáticos, antiinflamatorios, y lo evalúo, y pues tenía 8 mesecitos, y le explico a la mamá, le digo, mire señora, tiene más de 1 semana de evolución, la fiebre es persistente, ya no es normal que esté
este ganglio no baja, es una adenitis. Ah, sí, doctor, la doctora me echa así, me muestra una ecografía, y la ecografía sí pues salía una, una adenitis reactiva, el informe final, y decía que habían varios ganglios ahí. Y bueno, hospitalizar porque fiebre más de 7 días, una adenitis que no remitía al tratamiento habitual vía oral, lo hospitalizas, bueno, la guía es clara, o tiene 8 meses, lo hospitalizas, o serás 24, 36 horas, depende de cómo esté el bebé, y ves la evolución del desarrollo de su adenitis. Realmente si es inflamatorio va a disminuir en 2, 3 días, pero si es infeccioso, hay una bacteria ahí o un virus bien raro, pero una bacteria va a empezar a seguir su evolución natural. Y bueno, pues estaba hospitalizándolo, y ya me habían dicho, me dicen, ¿saben qué? Todo paciente que se hospitaliza con prueba rápida. Ah, prueba rápida. Entonces le digo, mire señora, si vamos a hospitalizar, va a tener que hospitalizarse, la convenzo de hospitalizarse. Y le digo, de todas maneras, todo paciente que se hospitaliza, señora, va a tener que hospitalizarse. En el caso de su hijo, va a tener que hospitalizarse en un área no COVID, donde no hay pacientes con COVID. Pero para eso tengo que estar seguro que su hijo, aparte de lo que tiene, no tenga COVID, o no haya tenido. Entonces, voy a tener que incluir dentro de los exámenes una prueba rápida. Y le tomo la prueba rápida, pues, sorpresa, salió IgM positivo. IgM positivo. Pues, oye, un paciente que viene por una adenitis, ¿no es cierto? Febril de hace una semana, ha estado en un consultorio, una clínica particular, así, con tratamiento y todo, llega a hospitalizarse por esa razón y sale IgM positivo, ¿no? Y bueno, la mamá se pone a llorar, bueno, para los pediatras o para los otros pediatras que van a seguir pediatría, es bien difícil ver a una mamá que llora por las características o por el diagnóstico que le das así. Eso de mí, si aparte tiene su COVID. Al final yo me puse a pensar y decía, oye, y si le hago un estudio para que este paciente haga, no vaya a ser que sea una adenitis reactiva por COVID, ¿no es cierto? Entonces hay muchas posibilidades que podía encontrarse. Al final lo hospitalizamos, y como en todos los establecimientos a nivel nacional, espero que nuestra unidad de hospitalización COVID en estos días ya esté mejor, con más camas. En ese momento solo estaba en emergencia. Yo me imagino que iría en la tarde, mañana la va a pasar a hospitalización. Va a quedar en un lugar el manejo de pacientes pediátricos que se hospitalizan por otra patología que no es COVID, pero que son prueba rápida positiva, tienen IgM positivo en este caso. Va a tener que tener una unidad especial, ¿no? No puede estar de repente también con los pacientes que son COVID negativos, ¿no? Igual, me llegó un niño de 12 años, eso ya como para recomendación para ustedes, para los que están ahí, y recomendar a toda la familia, a los amigos, que no estamos estratégicamente para poder todavía salir a las calles, hacer nuestra vida cotidiana común, o como nuestra nueva convivencia o nuestra nueva realidad, nuestra nueva forma de vivir. Todavía no estamos preparados a nivel hospitalario, ¿no? Está empezando a llegar ya más pacientes. De todos los pacientes que he visto, supuestamente es emergencia no COVID, porque en la COVID estaba el colega. En la emergencia no COVID, por teoría no debería haber la mitad COVID de repente y la otra no COVID, que son casos atípicos, pero todos han sido COVID. Hay que tener mucho cuidado. El otro paciente que llega, la mamá lo trae, mi doctor, está con mareos y ha estado con un poco de fiebre anoche, y lo único que he comido ayer es un pollito a la brasa que llevamos de la casa, y todos hemos comido el pollo. No sé, y dolor, sí, diarrea, no ha habido diarrea, no ha habido deposiciones líquidas, ha habido un poco de dolor abdominal, malestar general, un poquito de fiebre, 38, me dice la mamá, lo máximo que ha tenido, doctor, en las 2 veces que le tomé, le di su paracetamol de todas maneras. Los ojitos se le hincharon un poco, ahora ha bajado un poco, y ha estado con vértigo y cefalea. Pues, y ahora, bueno, más por los vértigos que me preocupaba, que no me parece un paciente normal, bueno, a menos que esté con fiebre todo el tiempo puede estar fiebre.
Es muy marcado, señora. A veces, doctor, mire, señora, lo voy a tener que dejar en observación, hospitalizadito, hasta que se establezca y se defina por qué tiene ese vértigo. Pero necesariamente tengo que pedirle un hemograma porque es su fiebre y no sé por qué estará el dolor abdominal. Puede ser una infección intestinal que esté en progreso, ¿no? Pero no me cuadraba el vértigo. Al final, igual, como yo pensaba dejarlo en observación y hospitalizarlo si persistía con el vértigo, le tenía que pedir su prueba rápida y salió IgG positivo. Entonces, y la mamá se echó en llanto. "Oh, no creo que sea positivo porque a la señorita que tomó la muestra se le cayó el tubo, y le ha tomado la muestra y de repente ha sido mal tomado y no sé". Entonces, habría que explicarle que lo que se dosa son ahí anticuerpos, no se puede, no se dosa virus del ambiente que se puede haber contaminado en algún momento, que podría haber creído que se contaminó. El hecho es de que al final, eh, lo que ustedes han escuchado en las noticias y en las redes sociales, mi hijo nunca ha salido durante toda la pandemia, doctor. No ha salido, ha estado en su cuarto, está en su casa, lo he aislado, y somos varios y tengo varios niños, todos están en las mismas condiciones y no puede ser que tenga COVID. Yo no, este, yo no puedo creer lo que tenga COVID, ¿cierto? Al final, explicarle y hacerle entender que la posibilidad de que tenga COVID existe, si le digo, pues cualquiera pudo haber ingresado con COVID. Por eso decía, oye, ¿de qué te sirve tener a tu hijo, a tu hija, a tu abuelito 3, 4 meses y mañana te vas a la calle y te traes el COVID, lo contagias y llega a la emergencia a los 7, 8, 10, 15 días, ¿no es cierto? En diferente estado de gravedad, ¿no? Entonces al final puede haber hasta consecuencias fatales. Entonces la recomendación es protejan al pasado y futuro de nuestra sociedad, a nuestros ancianos y a nuestros niños. Hay que protegerlos, a nuestros sobrinos, a nuestros primos, a nuestros hijos. No los protegemos a ellos, como sociedad estamos mal, muy mal. No hemos aprendido nada, no vamos a aprender nada y peor, no le vamos a enseñar nada a nuestros hijos, a nuestros sobrinos y menos aún a nuestros nietos. Y de nosotros no aprenden y nunca lo van a aprender y va a ser un círculo vicioso. Y bien, lo que actualmente está sucediendo a nivel mundial, ¿es cierto? Es un problema, no es difícil de resolverlo, pero si ustedes ven, pues acá en este tablero de ajedrez, juegan las negras y dan jaque mate cuando les da la gana. Bueno, si tienen alguna pregunta, Doctor, muchas gracias por su ponencia. Tenemos algunas preguntas. a ver. Muy bien. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias por su ponencia. Mi pregunta es, ¿por qué no se recomienda el uso de metamizol como tratamiento de la fiebre en los niños? Ya. El uso de metamizol, en primer lugar, la FDA en Estados Unidos no lo usa. Lo que sucede es de que cuando utilizas antipiréticos, paracetamol, en este caso metamizol, uh, acetaminofén, que normalmente lo utilizan con su nombre en otros países, ¿no es cierto? Se hacen los estudios, se hace la comparación entre metamizol y paracetamol. ¿Cuál es el problema de estos dos? Lo que debería utilizar es aquel medicamento que menos efectos adversos produzca y que aparte de eso los efectos adversos que produzcan sean lo menos letal o lo menos dañino posible. Y con el metamizol sí se ha demostrado a nivel mundial, ¿cierto?, de que produce más reacciones adversas que el paracetamol y aparte de eso, la incidencia de complicaciones graves con el metamizol es mayor que con el paracetamol. Esa es la principal razón por la que no se recomienda el uso de metamizol. Los otros efectos adversos se presentan, ya, también son mayores del paracetamol, ¿cierto? También son mayores al del paracetamol. Entonces, algunas discrasias sanguíneas,
son mayores en metamizol que el paracetamol. Por eso que el acetaminofén o paracetamol es de uso adecuado. Esa fue la principal razón por la que la FDA la ha prohibido. Pero, como nosotros no tenemos ente regulador, el metamizol lo tenemos acá. Y lo hemos estado utilizando tanto para el dolor como para la fiebre. Pero en el transcurso me he estado dando cuenta de estos años, se está empezando a utilizar cada vez menos el metamizol. Personalmente, yo he utilizado metamizol, ¿es cierto? ¿Por qué? Porque lo ideal sería de repente utilizar el paracetamol, pero cuando el paciente está convulsionando y tiene una vía periférica, ahora no, ahora ya, felizmente, ustedes se han dado cuenta, en el hospital regional ya tenemos paracetamol endovenoso. Esa ha sido una de las principales razones por la que se ha dejado, o sea, por la que no se debería de utilizar metamizol. Y sí, he visto un paciente que ha hecho una epidermolisis fatal, es como una quemadura, prácticamente el 100% de este paciente, y terminó muriéndose por utilizar metamizol, en este caso fue endovenoso. Del otro paciente que vi en el Almenara fue por utilizar metamizol vía oral. Vía oral que hizo reacción como un Steven Johnson, que salvó el paciente. Vía oral, vía oral. O sea, al final allá era vetado, era prohibido utilizar metamizol, casi nadie usaba. Por ahí alguien raramente he visto que usaba. Ahí ya me acostumbré a utilizar cada vez un poco menos el metamizol y empezamos a usar un poquito cada vez más paracetamol endovenoso, ¿no? Endovenoso. Felizmente que ya está empezando a ver, pero algunos sabemos, oye, no tienes paracetamol bioral, paciente, no puedes darle el tratamiento bioral y está con 39 de temperatura, el único medicamento a la mano es metamizol, vas a tener que arriesgarte porque está convulsionando por fiebre, ¿no? Pero no está recomendado utilizar. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de nuestro compañero Raúl Ramírez. Doctor Ciro, gracias por la ponencia. ¿Qué medida debo tener para la fiebre de causa por COVID-19 en niños y o adolescentes? Oye, justo como en COVID he estado revisando en estos días, he tenido varios días libres, y es bastante interesante el manejo tanto en adultos como en jóvenes, como en niños. Y el comportamiento del COVID a nivel mundial es distinto, hasta podría decirse de preferencia genética por este virus para desarrollar cierto tipo de patologías. Pero en general, si ustedes se dan cuenta, todos tenemos cierta incidencia de enfermedad COVID. ¿Qué hago un paciente? COVID debería ser un manejo. Tenemos todo un protocolo, una guía en el seguro de manejo. Creo que también la cita regional ya tiene, la vez pasada vi que Aldo lo presentó. Pero es dinámico la evolución de estos pacientes. Si es un paciente, estamos hablando de niños pediátricos, de niños, si es un paciente que clínicamente está bien, ¿no es cierto?, pero está febril, y le haces una prueba rápida, y te hace IgM, y le haces un hisopado nasal o nasofaringeo, y te sale positivo, ¿no es cierto? Las medidas generales que conocemos, la aplicas, o sea, distanciamiento, le pones su mascarilla y todo lo que se recomienda. El manejo terapéutico. Si es un paciente que clínicamente solo es con fiebre y después de la fiebre pasa la fiebre y el paciente clínicamente luce bien, estamos hablando de lactantes y niños menores, ¿no es cierto? Y es más, hasta en niños grandes. Si luce bien, por eso tenemos que ser clínicos. Si luce bien, ¿qué le vas a dar? Nada, no te da nada. Lo que sí puedes darle en este caso son sintomáticos, no síntomas. ¿Cómo se maneja un cuadro viral? Le das su antipirético, si tiene algún síntoma adicional, el medicamento con síntoma. Hay algunos que tienen un pequeño catarro, le das un antihistamínico. Y lo observas y ves su evolución, ¿cierto? Estos pacientes hay que ver su evolución.
Ahora, si empieza con algún cuadro clínico, porque la evolución de esta enfermedad no es que hoy día estás con gripe y fiebrecita y mañana ya vas a estar con neumonía. No, 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 no. Esto va siendo progresivo y se va presentando cada vez. Si es que va empezando a haber complicaciones, vas a empezar de acuerdo a tu evolución clínica. Por eso es que nosotros somos clínicos. ¿Qué estamos haciendo ahora? En el Perú, lo que se está mal utilizando, lo que estamos utilizando mal es el tratamiento profiláctico, que no es bueno para personas que tienen, en este caso, este tipo en estos niños, ¿no es cierto? Para darle, por ejemplo, le están dando ivermectina, le están dando a veces hidroxicloroquina, o a veces hasta acitromicina. Si el paciente tiene un cuadro febril, sin ninguna complicación, pasa las 48, 72 horas, empieza a remitir el cuadro, no tienes por qué haberle dado nada, porque clínicamente esa es la evolución natural en este paciente. Pero si ves que este paciente empieza a tener alguna complicación después de las 72 horas, 3 días, cuarto o quinto día, es que la fiebre es más alta, es más persistente, y lógicamente si es que este paciente, si es que esta enfermedad empieza a desarrollar algún tipo de complicación, va a empezar a tener algún síntoma adicional. No sé, de repente empieza a tener un poco de tos, de repente algún tipo de lesión en la piel, como se ha estado presentando en niños, de repente empieza a desarrollar un Kawasaki. De acuerdo a su evolución, vas a tener que manejar este paciente. Ustedes son médicos y tienen que ser clínicos y de acuerdo a la clínica tienen que manejar estos pacientes. No pueden estar manejando por si acasito ni preventivamente. Estamos hablando de niños. En adultos, yo no sé, yo he visto gobernadores regionales, y imagino que tendrán un buen asesor médico, un buen asesor científico. He visto que están dando ivermectina como dosis profiláctica a todo el mundo, ¿no? Y yo no sé, si yo tomo hoy día que no tengo ningún cuadro clínico, mi ivermectina, y no salgo durante todo 2, 3 semanas, después de 3 semanas salgo, me contagio, voy a volver a tomar, no tiene sentido haber tomado ivermectina según el razonamiento de ellos que es profiláctico, que la ivermectina se va a quedar mucho tiempo en mi organismo para combatir el virus, entonces está bastante tomado de los pelos, pero sí está dentro del tratamiento para COVID, dentro del tratamiento, va a depender de tu evolución clínica. El paciente empieza a hacer fiebre, y empieza a hacer un cuadro respiratorio, algún tipo de comida, empieza a toser, le escuchas de repente algunos roncantes, o de repente ya el paciente tiene algún malestar. Oye, dale, tu guía y tu protocolo, porque de un caso leve está pasando a un caso moderado, ¿no es cierto? Y este caso moderado va a requerir tratamiento de ivermectina, hidroxicloroquina, acitromicina, y si ves algún signo, síntoma adicional de otro, una infección concomitante que pueda tener el paciente, iniciarle un antibiótico que puedas iniciarle, ¿no es cierto? Ahora dice, doctor, ya le puede iniciar corticoide. No, 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 un momentito. Dale a un paciente que tiene una enfermedad viral una dosis alta de corticoides, vas a terminar complicando tu problema. Esta es una enfermedad evolutiva y es una enfermedad en donde el clínico tiene que ir evaluando a su paciente y preguntando y ver cómo está ese paciente. Si tú ves en qué momento necesitas y requieres iniciar el corticoide, iníciale, pero no lo puedes iniciar al primer día, ni al segundo, ni al tercero. Las indicaciones del corticoide es específicamente para disminuir nuestra tormenta de citoquinas que nuestros niños lo van a prestar. ¿En qué momento lo van a prestar? Es obvio, estás en la etapa moderada y va a pasar a la etapa severa donde la neumonía se va a hacer más evidente y ya la neumonía no es propiamente por el virus, sino es por anticuerpos. Nosotros mismos estamos causando nuestras propias lesiones. Ahí es donde tú tienes que iniciar, ¿no es cierto? Bueno, ya la etapa severa tiene el manejo de ventilación mecánica, ya el manejo entre moderado y severo puedes utilizar también eh, tu enoxaparina, ¿cierto? Por favor, vía oral, no les estoy dando prednisona a nuestros niños, ¿no? Les estoy explicando que por favor esto es un virus y hay que manejarlo clínicamente. Si tú le pones, es lógico, y ustedes han estudiado un montón de esto y sé que lo han hecho muy bien,
si tú haces un cuadro viral, los primeros 2, 3 días, ¿te atreverías a darle prednisona bioral? No, ¿no es cierto? No, no le darías, porque la prednisona lo único que haría es empeorar tu cuadro clínico inicial. La prednisona bioral no está recomendado en ninguna guía donde te diga tratamiento ambulatorio con prednisona. No está, por favor. El tratamiento se da de acuerdo a tu evolución clínica. Hay momentos en que darle. He visto que en algunos sitios, en algunos países incluso han tratado de utilizar el paciente. Tienen que entender que el COVID no solo es causante de neumonía. Ustedes saben que puede seguir laringitis, faringitis, traqueitis, bronquitis, neumonía, ¿no es cierto? A consecuencia de eso es más, el cuadro inflamatorio a nivel vascular tiene predilección por corazón, riñón, hasta cerebro y piel, ¿no es cierto? O vasos distales de la piel. Pero hay ciertas características de los anticuerpos que coadyuvan a este tipo de complicaciones. Eh, en esa razón, ustedes tienen que ser bastante cautos en manejar. Clínicamente, ¿qué es lo que debería hacer en Ayacucho, que nosotros estamos? ¿Qué cosa deberíamos hacer? Oye, todos nuestros pacientes que tienen, que tienen cuadro clínico leve, bueno, asintomáticos, lógicamente tienen que guardar sus medidas de distanciamiento, utilizar su mascarilla, lavarse las manos y bueno, ahora están queriendo utilizar los protectores faciales. Eso es la prevención. Pero, ¿qué hacemos con los casos leves? El seguimiento de nuestros casos leves. ¿Quién lo puede hacer? ¿No es cierto? ¿Quién lo puede hacer? Pues, tenemos que hacer ahora un trabajo conjunto entre los actores comunitarios. Antes habían incluso técnicos comunitarios, le decíamos. Cuando yo era niño me ha tratado un técnico comunitario, ni siquiera era técnico de salud, un técnico comunitario, un técnico de salud comunitario, entre el médico y la enfermera. O sea, el equipo de salud que pueda visitar los casos leves cada cierto tiempo, con un monitoreo estricto, para ver si este paciente está entrando a caso moderado. Si está entrando a caso moderado, intervengo, me lo llevo a un establecimiento, lo hospitalizo, no necesitas tener un hospital de alta complejidad para un caso leve a moderado que está evolucionando. Esa es la frontera. Si tú recuperas y evitas que permanezca mucho tiempo en un caso moderado, pase un severo, es una gran victoria. Y he estado viendo estudios en donde pacientes asintomáticos en Japón, asintomáticos, sin ningún cuadro clínico, ni fiebre ni nada, les han hecho su tomografía. Y verdad, es bastante sorprendente que estas tomografías de estos pacientes hayan tenido patrón de neumonía. ¿No es cierto? Patrón de neumonía que ahora, revisando las tomografías de los enfermos que están acá en el seguro, un montón de tomografías, y tienen el mismo patrón. La diferencia es de que estos pacientes que están en el seguro, todos son clínicamente moderados y algunos severos, ¿no es cierto? Y estos japoneses, con esa tomografía que le hicieron a todos estos pacientes, creo que 50 asintomáticos que le hicieron, 30 y tantos salieron con neumonía por tomografía, clínicamente sanos, ¿no es cierto? Entonces, esto de acá nos hace ver que ahorita podemos estar, ahora no sé cuántos somos, los 40 y tantos, sentados tranquilos, asintomáticos, y tenemos nuestro chancacón en la tomografía. O de repente tampoco, no es cierto, y estamos asintomáticos, se resuelve solo. Lógicamente que va a dejar secuelas. Oye, revísense las tomografías, y he visto la comparación, la primera tomografía con la neumonía, así con su hepatización media gris y toda esa fisiopatología que empieza, a después de 10 días, oye, me he encontrado con una gran sorpresa. La primera te explica porque es una infección, reacción inflamatoria y todo. Y la última es como una malla. O sea, termina, ese foco neumónico terminó fibrosadito. Tiene tractos fibrosos. Y bueno, eso es una secuela que al final queda para todos nuestros pacientes que han tenido COVID. Y probablemente muchos de nosotros asintomáticos hayamos tenido también nuestro chancacón y
nuestro foco neumónico y terminemos con fibrosis y nunca nos vamos a dar cuenta. De repente a los 80 años, cuando empecemos a tener cuadros respiratorios, nos vamos a dar cuenta. Ese es el manejo. Si hay clínica, por favor, si tienen cuadro clínico, manejen a ese paciente de acuerdo al cuadro clínico que tenga. ¿No es cierto? Si ustedes ven que es un cuadro clínico moderado, fiebre persistente, el paciente clínicamente no se siente bien, de repente como mi paciente que vino, para mí ese paciente ya estaba entre leve y moderado, ¿no es cierto? Porque ya estaba empezando a sentirse un poquito mal, ya tenía cefalea, ya tenía vértigo sin fiebre, ¿no es cierto? Ya tenía dolor abdominal, examen físico sin fiebre, sin otro cuadro clínico. Es un paciente ya que le está pasando moderado, entonces le das chance un día y le inicias antibiótico, ¿no? Le inicias estreptomicina, hidroxicloroquina o ivermectina, esa combinación. Y si tienes sospecha de un cuadro infeccioso, dale con antibióticos. Si tienes, no sé, de repente una conjuntivitis tópico-viral, si hay otitis, puedes asociar algún otro antibiótico como amoxicilina, cautánico. Es que hay otra enfermedad concomitante sobreagregada y no tengan miedo de agregarle un antibiótico. Y observarlo y evaluarlo a las 24 y 48 horas de acuerdo a cómo ves el paciente. Y vas viendo, si ya requiere hospitalización, refiérelo. Paciente con cuadro clínico moderado, refiérelo. Iníciale su tratamiento y refiérelo. Tratamiento extrapolado de adultos a niños casi sigue siendo el mismo. Ya, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de nuestra compañera Luz Gómez. Dice, doctor, buenas tardes, muchas gracias por su ponencia. Si llega un preescolar con temperatura de 38, ¿usamos medios físicos o le agregamos algo más? A diferencia de un paciente que si llegara con 39 grados de temperatura. Ya, perfecto. Esa es una pregunta que siempre debemos. Y oye, eso debemos hacer. Lo que sucede es que nuestros establecimientos no están preparados para utilizar medios físicos. Estados Unidos, a todos sin excepción, los utiliza medios físicos. Desde quitarle la ropa hasta bañarlo. ¿No es cierto? En el caso de que tenga 38 horas, le pones medio físico, le retiras la ropa, porque vienen abrigados y con escalofríos. Le decimos lo primero, es medio físico, retírele la ropa, señora, déjele en polvito, ¿no es cierto? O si es un ambiente cerrado, en donde no tenemos ambientes en el Perú para manejar adecuadamente una feria. En el nuevo hospital hubo un problema porque no había dónde bañar al bebé. No sé si habrán resuelto ese problema en el hospital regional, dónde bañar. Y hemos estado peleando con todo el mundo para bañar a los bebés. A nuestros niños los bañamos, ¿no es cierto? Y mucho tiene que ver la clínica. Hay bebitos, hay niñitos que están con 38,5 de temperatura y están jugando, están cachetoncitos, están que juegan. Oye, está generando más calor y está teniendo más fiebre, ¿no es cierto? A él, medios físicos comunes, le sacas el polito, lo desnudas un poco y le pones pañitos, lo que antiguamente hacían nuestras mamás. Y si ves que la temperatura está en 39 o ya el paciente ya no le permite desarrollar actividades normales, báñalo, ¿no es cierto? Y ya saben que el baño dura entre 20, 25 minutos, hasta media horita. A veces lo bañan 5 minutos, lo sacan y al poco rato sigue con fiebre, ¿no? Ese es uno. Dos, en los niños grandes, ¿no es cierto? Igual, en los adultos, en todos, se debería de utilizar medios físicos. Lo que sucede es que muchas veces hacemos que soporten la temperatura hasta que haga efecto el medicamento. Se debería de utilizar. Como les digo, no hay ambientes adecuados en nuestros establecimientos, por lo menos acá en la región, para manejar a un adolescente con 39 de temperatura o con 40 para bañarlo. ¿No es cierto? ¿Dónde hay agua caliente para bañarlo? ¿Dónde no hay? ¿No es cierto? ¿Por qué es el baño, no? ¿Por qué bañas? ¿Por qué no bañas por qué no bañas a todos de igual, que viene un paciente de 30 años y con 41 de temperatura y uno de un lactante de 2 meses con 39 de temperatura? ¿A quién lo bañas? Ahí no tiene nada que ver la fiebre muchas veces, ¿no es cierto? Al adulto le dices que se quite la ropa, que se desabrigue y le puedes poner pañitos de agua tibia. Pero al niño, sí tienes que bañarlo. Al lactantito, ahí sí, ¿no? De frente a la tina y lo bañas, ¿no es cierto? La razón es que hasta los 6 años, de 5 meses y algo más, 6 años se ha reportado incluso casos raros, la convulsión febril, ¿no? Convulsión febril.
Porque al final ustedes se dan cuenta o leen y dicen, oye, sí, pues la fiebre es un mecanismo de defensa, que siga con fiebre, ¿no? Sí, que siga con fiebre, pero ¿cuándo das tratamiento a una fiebre? Cuando impide el desarrollo y de la actividad normal de la persona. Si estás con 38, 37, 8, 38 y todavía estás un poquito más tranquilo, pañitos, te sacas la ropa, te mojas la cabeza, tomas tu agüita y ves. Estás subiendo, te tomas tu paracetamol, porque ya no te impide desarrollarte en tus actividades cotidianas normales. Bien, doctor, tenemos la última pregunta de nuestra compañera Delcy Centeno. Doctor Ciro, muchas gracias por la ponencia. Si se tiene sospecha diagnóstica de fiebre tifoidea como responsable de los episodios febriles en el niño, ¿es mejor tomar la prueba de aglutinaciones durante el episodio febril o es mejor controlar primero la fiebre o se debería más bien continuar igual con el protocolo que nos ha presentado? Ah, ya. Terci. Ya. En caso de fiebre tifoidea, ah, la toma de... va a depender mucho de las características del paciente, ¿no? Si eres adulto, ya, pues hay que esperar, ¿no? Que salga tu resultado y de ahí te damos el tratamiento adecuado. Le das antipirético, ¿cierto? Le puedes tomar el examen en ese momento. Pero si es un niño, un lactante, un menor de 6 años, lo primero que tienes que hacer es bajarle la fiebre. Eso no hay duda. Es difícil tener un paciente que esté con 38,5, 39 de temperatura por fiebre, por sospecha de fiebre tifoidea, ¿cierto? Para poder, no. Acá primero le baja la fiebre, después le haces el examen. Es un riesgo que te puedes tomar, ¿no? Pero no, en pediatría es característico. A menos que tú digas, oye, la fiebre no está tanto para manejar, está tranquilo, está estable. Pues tómenle su muestra y con eso lo evaluamos y ya le damos el tratamiento completo. El tratamiento completo en estos pacientes. Pero en realidad, primero en lactantes menores y en niños, primero medios físicos. Se baja la temperatura. A todos los pacientitos, bajarle la temperatura. Primero lo que haces en la emergencia es bajar la temperatura. Y después buscas el foco. ¿No es cierto? Pues por eso es que cuando en la mayoría de los hospitales en el Perú, lo primero es que llega, ven el triaje, le ve la temperatura, está con fiebre, lo bañan y ya te llega bañadito al consultorio. Ya te llega bañadito, ya preguntas cuánto ha tenido, ya señora, sí, pues un fiebre sin poco, y ahí seguimos con nuestro protocolo. ¿No es cierto? En malaria, ¿no es cierto? Ahí sí, de preferencia, ahí sí pues es un riesgo dejarlo con fiebrecita, pero no demora mucho el examen tampoco. Las aglutinaciones también se demoran porque primero tienen que centrifugar, tienen 2 pacientes, 3 pacientes, ¿no es cierto? En cambio para malaria yo creo que también lo pueden hacer más rápido, ¿no? Ahí sí tienes que hacerlo cuando está el pacientito con fiebre. Pero en tifoidea no necesariamente te puede ayudar mucho ¿cómo se llama? El dejar al paciente con fiebre, ¿no? Al final le dejas con fiebrecita, están tomando la muestra en laboratorio y empieza a convulsionar y me he hecho recordar eso, pues un paciente llegó y dijo, doctor, ¿qué paciente? 2 pacientes me han hecho recordar a veces. Uno que lo mandamos al laboratorio y mientras le tomaba empezó a convulsionar y la tecnóloga venía asada y dijo, doctor, está con fiebre el paciente, está convulsionando. Lo estaban bañando. Y al otro que estaba jugando tranquilo, feliz, y en la casa había hecho fiebre y estaba con 39, ya le había pasado y estaba feliz, sale a la puerta de la emergencia con todo su tratamiento porque estaba con diarreíta y empieza a convulsionar antes de subir al micro, ¿no? Entonces, es un riesgo, por eso la clínica, el problema que tenemos en el Perú es tener muchos pacientes y por ahí se nos puede escapar algún paciente. Nosotros estamos sometidos a ese riesgo y no nos comprende ni el Estado ni la población. No les importa que tengamos 1,000 pacientes. Quiere que lo atiendas y que lo atiendas con la mejor calidad posible. Si tienes el paciente número 101, ya ni siquiera tu voz funciona bien y es difícil, ¿no? No nos comprenden muchas veces cuando hacemos. Pero de preferencia, por favor, a nuestros lactantitos y niños pequeños,
evitar que estos se descompensen cuando están con fiebre. Pero los protocolos y nuestros guías están bien claros. Paciente con fiebre entra previamente bañado. Ya, doctor, muchas gracias. La otra pregunta es, doctor, ¿cuál es la dosis máxima de paracetamol que se podría usar para preescolares? Ah, ya. Eh, bueno, creo que con algunos de ustedes hemos visto, sí, pacientes que le utilizaban hasta la dosis habitual. Las guías dicen de 10 a 15 miligramos por kilogramo por dosis de paracetamol, ¿no es cierto? Máximo hasta 1 gramo, ¿ya? Y mínimo, lógicamente, 10 miligramos. Si tu paciente controla con 10 miligramos, perfecto. Tienes un rango de 5 miligramos por kilogramo por dosis. Cuando en algún momento no baje la fiebre o lo mejor digo, doctor, de repente un poquito, puedes agregar la dosis, porque sí, dosis descendiente, si le das menos de la dosis habitual, no le va a pasar la fiebre, eso es verdad. Ahora, el estudio que salió, a ver, voy a acordar, un estudio de comparación entre dosis de paracetamol del 2008, 2009, 2000, no, miento, 2010, 2011. Salió un estudio en comparación de las dosis de paracetamol, paracetamol a dosis de 15 miligramos y a dosis de 20 miligramos. Y sí, fue bastante alentador, pero no muy significativo en el tiempo en el que bajaba la fiebre, ¿ya? Porque tú como padre estás con fiebre tu hijito y quieres que le des el paracetamol y a los segundos ya esté sin fiebre, ¿no? Eso es bastante difícil. Y la dosis máxima que se probó en ese tiempo era 20 miligramos por kilogramo por dosis, ¿no? 20 miligramos por kilogramo. Más de eso no he visto estudios, no he visto otro tipo para manejo en este caso de fiebre, pero ha sido 20 miligramos. Entonces tienes un rango en casos extremos entre 15 y 20 miligramos, pero la dosis ideal, adecuada, ya sin ningún problema, es 15 miligramos. Por ahí, si por ahí no pueden manejar con el paracetamol o de repente es refractario, la siguiente dosis le puedes agregar 2 a 3 miligramos más por kilogramo de peso porque tiene rango estable. No se está dando tratamiento común de 20 miligramos por kilogramo a nivel nacional. Solo se dio en ese estudio y sí lo hicieron en niños. Y sí, efectivamente fue más para el tiempo en el que te disminuye la fiebre. No ha sido significativo. Creo que bajó en 3 a 5 minutos, de 45 a 40 minutos, y en el otro fue de 35 a 30 y tantos minutos, ¿no? Pero no hubo ningún problema. Pero sí hubo mejor satisfacción en los pacientes o en los familiares de los pacientes que utilizaron un poquito más de la dosis. Ya, doctor. Hay una última, bueno, dos preguntas todavía. Ya. Doctor, buenas tardes, muchas gracias por la ponencia. ¿Cuál es el lugar más fidedigno para tomar la temperatura y qué características tiene el tratamiento con medios físicos? Ya. La temperatura ideal, de acuerdo a las guías, es la que más se puede acercar a la temperatura sanguínea. La ideal, la temperatura rectal, después viene la vía oral y después la axilar y después las digitales que toman, ¿no? Esa es la ideal, pero no tenemos costumbre de estar utilizando termómetros rectales, orales y axilares actualmente. Ahora va a ser la ideal, yo creo que la digital, ¿no? Es principalmente para evitar estar entrando en contacto. Si tienes tu propio termómetro rectal, no te preocupes, te puedes colocar nomás. Y si está tu oral, también. Y si es tu temperatura axilar, también. Pero tiene que ser personal. Pero como entenderán y ustedes sabrán, ¿no es cierto? Que ya los termómetros de mercurio ya se están empezando a dejar de usar.
y hay guías y protocolos a nivel mundial que ya no se deberían utilizar por el alto riesgo de contaminación. Si se han dado cuenta cuántos termómetros se han roto, a ver, en su internado se van a dar cuenta, pues van a estar comprando uno, dos, tres, así que cómprense su stock si van a seguir utilizando eso. Ahora lo que sí pues, va a tener que manejarse los digitales, ¿no es cierto? Que al final lo extrapolas y son de bastante ayuda. Las características de los medios físicos hay que tener en cuenta primero las condiciones en las que debes bañar, eso es lo que probablemente se está preguntando. La habitación tiene que ser, no tiene que haber no tiene que ser un lugar donde tiene corrientes de aire, tiene que ser un lugar cerrado. Ya imagínense ahora cómo vamos a hacer, tenemos que adaptarnos porque en COVID se supone que todo tiene que ser ventilado, pero por lo menos para bañar a los pacientes tiene que ser cerrado. ¿Por qué? Porque el riesgo de la ventilación con aire fresco es peligroso para manejar pacientes con fiebre, no es bueno. El baño siempre es con temperatura, es caliente, o sea, el agua tiene que ser caliente, es con temperatura corporal aproximadamente, que pueda soportar la piel, ¿no? O sea, la piel normalmente 26, 24 grados, 23 grados de temperatura puede soportar. Más calientito genera mucho malestar al bebé, mucha irritabilidad, ¿no? Temperaturas frías no se puede utilizar, menos de 4 grados, 3 grados, es imposible, ¿no?, utilizar porque hay efecto rebote y eso sí es un problema. Después, agua fría, ustedes se encuentran 7, 8 grados, sigue siendo frío, tiene que ser calientito. Más caliente, de los 25, 26 grados, hasta 27 ya quema, ¿no? Ustedes agarran y prueban, empieza a quemar, ¿no? No es bueno utilizar esas temperaturas. Después, los medios físicos tópicos, igual con agua tibia, por favor, los paños con agua tibia. No se utiliza agua fría porque el efecto rebote es un problema también. ¿Qué otro más podría ser qué condiciones características? ¿Qué características? Nada más. No, los medios físicos. Algunos utilizan alcohol, no está recomendado utilizar alcohol como medio físico, está prohibido, porque vas a tener que utilizar en grandes extensiones. Ponte alcohol en la cabeza, vas a ver cómo te va a irritar el ojo y no vas a poder respirar. Tampoco en la parte genitales o en el abdomen, porque a veces lo colocan ahí. Siempre es agua. Algunos combinan, no me acuerdo, timolina, he escuchado por ahí que les aplican. Es irritable para algunos pacientes, irrita las vías respiratorias, no sé, por eso que no está recomendado. Y siempre es agua tibia, tibiecita, hay que entibiar el agua. Muchas gracias, doctor, por su ponencia, por su predisposición y tiempo para con nosotros. Creo que ha quedado muy claro las indicaciones y las recomendaciones que nos ha brindado. Otra vez le agradecemos por su predisposición. Muchas gracias, doctor. Ya, no, gracias a ustedes por su invitación. Oye, a la próxima quiero verlos, no los veo nada.